¿Verdad? ¿Sí? Vale. Confío en vosotros. Amén. Qué bendición compartir la palabra en este día con vosotros. La verdad que este lugar, estar aquí, esto trae su peso, su cosa estar aquí delante, y la verdad que bueno, ¿cuántos están con ganas de escuchar la palabra de Dios? Amén. O sea, si has estado aquí es porque tienes ganas de escuchar la palabra de Dios y no quieres solamente cumplir con un requisito, sino que de verdad tienes anhelo, tienes hambre y tienes deseo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y los que han faltado seguramente porque están de vacaciones, están disfrutando también, ¿verdad? El día con la familia, que falta nos hace también, ¿verdad? Si no has hecho vacaciones como yo, ya estás con ganas. Yo ya me estoy contando los días, tachando en la pared, en el calendario, la cuenta regresiva ya para las vacaciones, así que muy bien. Vamos a ir a Romanos, capítulo 12. Es un mensaje que, bueno, es algo que hay en mi corazón, que Dios ha tratado conmigo estos últimos días, y yo lo quiero compartir también con ustedes porque entiendo que va a ser de bendición para vuestras vidas. Y bueno, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a intentar transmitir lo que Dios puso en mi corazón para la iglesia. Amén. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Muy conocidos estos textos. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo quiero leer también en otra versión, la versión internacional, porque también me gustó mucho. Y dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y yo creo que todos queremos comprobar la voluntad de Dios, ¿verdad? Todos queremos vivir en la voluntad del Señor. Y quiero empezar con esta pregunta: ¿por qué debemos renovar nuestra mente? Y la verdad que no sé hasta qué punto somos conscientes de cuán profundamente afectan a nuestra vida los pensamientos que ocupan nuestra mente. La palabra, sin embargo, nos dice de que la renovación de nuestra mente es una de las claves para una vida transformada. Y aquí todos anhelamos ser transformados, todos anhelamos ser cambiados por Dios, ¿verdad? Pero una de esas cosas es que la mente también tiene que estar renovada. Debemos prestar mucha atención a estas palabras, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Mucha atención, prestar atención a este tema, si es que de verdad queremos ser transformados por Dios. Si es que de verdad queremos que nuestra vida se nutra cada día de la palabra del Señor. Y la verdad es que toda acción es el fruto de un pensamiento. Toda acción es un fruto de un pensamiento, aun cuando no hayamos tomado conciencia de que ese pensamiento se había formado en nosotros. Y hay un dicho o un refrán, no sé, que lo decimos muchas veces: lo hice sin pensar, ¿verdad? Lo hice sin pensar. Y muchas veces queremos como justificar, ¿verdad?, algo que lo hice, pero es que de verdad había ya un pensamiento, siendo conscientes o no. Y Jesús señaló este principio, señaló esto en el Sermón del Monte, cuando dice
que el adulterio comienza con la persona que codició a la mujer de su prójimo en los secretos de su mente, en los secretos de su corazón. Mateo 5, 27, ¿verdad? El pecado de asesinato comienza cuando en los pensamientos calificamos a una persona, un adjetivo calificativo, ¿verdad? La palabra nos dice en Mateo también 5, 22, ¿verdad? Cuando llamamos necio a nuestro hermano, ¿verdad? Entonces ya simplemente por un pensamiento, simplemente por algo, ya puede haber juicio en nuestra vida. Y el Señor nos manda lo que leíamos en este momento, hace unos segundos, de que debemos renovar nuestra mente. Si no son cambiados esos pensamientos, generarán actos que expresen lo que ha ocupado durante un largo tiempo en nuestra mente. Por eso vemos y escuchamos noticias que nos asustan hoy en día, ¿verdad? Y no quiero entrar en ningún tema porque luego esto saldrá por internet y no quiero que... Pero escuchamos aberraciones, hermanos, que en principio no nos tienen por qué sorprender. Porque sabemos que la vida que no está con Dios, la vida que Dios no ha entrado en su corazón, sus pensamientos son pensamientos de tinieblas, de oscuridad. Y por eso allá afuera escuchamos tantas cosas hoy en día que nos sorprenden, que decimos, wow, cosas espantosas. Porque son pensamientos que producen muerte, pensamientos que destruyen, son pensamientos alimentados por el enemigo, por el diablo y por sus secuaces. Cuando uno no está con Cristo, esos pensamientos minan. Aún estando firmes en Cristo, nos vienen pensamientos muchas veces a nuestra vida, que tenemos que estar firmes y preparados. Porque hermanos, déjame decirte que esto es como un río cuando viene fuerte, que como no estés bien parado en el Señor, te puede arrastrar y te puede llevar. Y no es suficiente con asistir a un culto, que está bien que asistamos a los cultos, los domingos, los jueves, que asistamos al evangelismo los martes, ¿verdad? Los sábados, los jóvenes, y cuando haya algo especial está bien que asistamos, porque eso nos ayuda, nos fortalece. Pero no te creas que eso es suficiente, no te creas que con que vengas hoy aquí y hayamos experimentado la hermosa presencia de Dios en este lugar, haber contemplado su gloria, es suficiente para que mis pensamientos ya sean cambiados para siempre. No, esto es día a día. Esto es de hoy, esto es de mañana y esto es de cada día hasta que el Señor venga. Y creo firmemente esto, que Dios hará cosas maravillosas en medio nuestro. Las está haciendo y las seguirá haciendo. Que Dios va a utilizar tu vida, va a utilizar mi vida para ser reflejos del amor, reflejos de Cristo en medio de esta sociedad que está rodeada de tinieblas y oscuridad. Y en el texto de hoy, Pablo nos exhorta a resistirnos a este mundo. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 8, nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. No sé si lo tenemos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. No solo Daniel, sino también sus amigos, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías, que luego le cambiaron el nombre. Propusieron en su corazón no comer del banquete que ofrecía el rey para aquellas personas que estaban en el palacio. Y lo más probable es que la comida era cerdo u otra comida prohibida, ¿verdad? Que hablamos que dice la palabra en Levítico. A lo mejor no estaría preparada conforme a la ley y seguramente habría sido sacrificada a ídolos. Y a pesar que estaba en una cultura que no honraba a Dios,
que no miraba a Dios, que no seguía la ley de Dios, ellos siguieron siéndole fieles a Dios. Ellos obedecían a Dios. Por poner en su corazón, ¿verdad? Proponer en su corazón son palabras con peso. Son palabras que tienen peso, mi hermano. Son palabras que definen a una persona, que expresan fidelidad, que expresan determinación en una vida. Daniel, sus amigos, los que le acompañaban, estaban siendo fieles y no cedían ante las presiones, la presión de que el rey le decía, si no lo haces, no, sino que no cedían a la presión del miedo. Había una determinación firme en el corazón de estos jóvenes. Y ahora yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nos hemos propuesto algo en nuestro corazón? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, voy a proponer orar más? Me voy a proponer madrugar para orar más. Voy a proponer ver menos maratones de Netflix, de HBO, lo que sea. Voy a proponerme leer más la palabra. Voy a proponerme escudriñar más las Escrituras. ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos propuesto algo en nuestra vida? Algo que nos implica decir, ¡buah! Yo me planto aquí y venga lo que venga, no me voy a mover. Y el mundo pretende moldearnos al sistema de estos tiempos. Y por esa razón nosotros, el creyente, tiene la obligación de trabajar en la renovación de su mente. Y el texto que leímos, ¿verdad?, al principio, nos dice que para comprobar la voluntad de Dios necesitamos hacer 3 cosas. ¿Cuáles? No conformarnos, transformarnos y renovarnos. Son 3 actos importantes en nuestras vidas si queremos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No puede faltar uno de estos 3. Tienen que estar los 3. No podemos querer comprobar la voluntad de Dios sin renovar nuestra mente y siguiendo sembrando o teniendo esos pensamientos que tiene el mundo. Porque tranquilamente, mis hermanos, como veremos más adelante, Daniel podía haber dicho, bueno, estoy en el palacio del rey, tengo que obedecerles, voy a tener que comer esa comida, voy a tener que hacer esto. Podía haber puesto la excusa que quería y decir, no, bueno, lo hago, pero Dios sabe que yo le sigo y le honro a Él, ¿verdad? Pero no, Él decidió ser fiel, no conformarnos, transformarnos y renovarnos. 3 actos necesarios en nuestras vidas. Y mi hermano, quiero que por un momento, por unos minutos, podamos reflexionar y pensar juntos sobre estas 3 palabras, ¿verdad? Que nos van a ayudar y nos van a animar a decir, no, voy a seguir adelante. La primera es, no os conforméis, ¿verdad? Dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Significa no amoldarse a este siglo. Por siglo, Pablo quiere decir la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de actuar y valorar que posee el mundo que está sin Dios. Lo podemos llamar la filosofía del mundo, lo podemos llamar la mentalidad del mundo, los valores del mundo, la forma de pensar del mundo. Y es un mundo que no tiene a Dios como su Dios y su Rey, de un mundo que no obedece la palabra de Dios, de un mundo que no busca ser gobernados por Dios. Y a ese siglo es lo que Pablo llama, ¿verdad? No os conforméis.
A eso es lo que Pablo está mencionando. Y fíjate que está escribiendo este texto hace siglos atrás, ¿verdad? Y hoy en día lo leemos y, mi hermano, realmente en los trabajos, a donde vamos, lo que escuchamos en la tele, en los colegios, en los institutos, desde muy pequeñito a nuestro niño enseñándoles cosas, ¿verdad? Intentando amoldar el pensamiento por un camino que es el que cree el mundo que es el correcto y que cree que esto es lo bueno. Y si no estamos finos, si no estamos alineados con Dios, muy sutilmente estos mensajes que pueden venir ocultos, algunos muy visibles, otros muy sutilmente escondidos, si no estamos alineados con el Señor, nos pueden llevar hacia el camino equivocado. Por eso Pablo dice, no os conforméis. Nos exhorta a no conformarnos, a no seguir la mentalidad de este mundo, sino tener la mente de Cristo. Y vamos en Daniel, apúntalo para que lo puedas leer en tu casa. Daniel capítulo 3, el capítulo entero te puedes leer en casa. Y todos conocemos esta historia. El horno de fuego, ¿verdad? Y yo la voy a resumir para no extendernos mucho en este día. Pero dice que el rey Nabucodonosor, Nabucco para los que tienen confianza, ¿verdad? Este rey dice que, bueno, yo lo veo así, que se habrá levantado un día por la mañana y habrá tenido la brillante idea de decir, voy a levantar una estatua de 30 metros de altura, ojo, no sé cuántos metros de ancho, pero ya tendría que ser ancha, pero unos 30 metros aproximadamente de altura, y voy a decirle a toda la nación que cuando escuchen el sonido de los instrumentos, se tienen que postrar y adorar mi estatua y adorar a mis dioses. Qué rápido se le olvidó, ¿verdad? Lo que había hablado con Daniel. Qué rápido, ¿verdad? Este rey volvió otra vez a mirar sus cosas, ¿verdad? Pero tuvo esa idea. Se levantó y edificó la estatua. Y cuando sonaba los instrumentos, la gente se postraba delante de la estatua y adoraban. Pero nos hablan de tres jóvenes que no se postraron ni adoraron la estatua ni los dioses. Y dice que esos tres jóvenes fueron acusados delante del rey y que el rey los mandó a llamar y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no os postrasteis delante de mi estatua ni habéis adorado a mis dioses? ¿Estáis ahora dispuestos, el rey les dice, estáis ahora dispuestos a que cuando se escuche el sonido de los instrumentos, lo estoy resumiendo, os postréis y adoréis la estatua que yo he creado, que yo he levantado, y a mis dioses? Porque si no lo hacéis, amenazando, porque si no lo hacéis, os echaré a un horno de fuego. Y no era un horno típico de cocina, en donde cocinaban. Era un horno industrial, vamos a llamarlo, un horno grande. Un horno que cuando, nos dice la palabra, que cuando esas llamas salían, las personas no soportaban esas llamas, ¿verdad? ¿Y estáis dispuestos? Y en el versículo, si me lo puedes poner, el versículo 16 del capítulo 3 de Daniel. Y respondieron diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Siguiente. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Siguiente. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. ¡Wow! Hay que estar bien firme y bien puesto
para decirle una respuesta así a un rey, que no era cualquier persona. Y luego vemos en el siguiente versículo que el rey se enfureció y que los mandó a echar al horno de fuego. Y no solamente eso, sino que mandó que lo calentaran 7 veces más de lo normal. Pero hay que estar firme, mi hermano. Hay que tener una determinación para plantarse y decir, no voy a ceder a tu forma de pensar. No voy a acceder a que tú me digas que yo tengo que adorar a tal, porque mi Dios es real. Mi Dios es real. Y la actitud de estos jóvenes fue la de no amoldarse, de no conformarse. Y como decíamos antes, podían haber puesto todas las excusas que hubiesen querido poner, pero no lo hicieron. Podían haber dicho, bueno, nos postramos, pero Dios sabe que no estamos adorando la estatua, que le adoramos y le amamos solo a Él. Podrían haberlo dicho. ¿Y cuántas veces nosotros no nos encontramos en situaciones similares en las que decimos, bueno, yo esto, pero Dios sabe que no lo hago. Dios sabe, tú sabes que yo te amo, pero accedemos. Pero dejamos la puerta entreabierta para que el enemigo pueda colarse. ¡Wow! ¿Qué pasaría si tuviésemos la actitud, y yo me incluyo, de estos jóvenes? ¡Wow! No accedieron. Fueron presionados para negar a Dios. Fueron presionados. Y si no me adoráis, que sepas que os espera un horno de fuego. Fueron presionados. Pero decidieron no amoldarse y ser fieles. Ahora, ellos no sabían si serían librados del horno. Dice, bueno, nuestro Dios nos librará. Y si no, que sepa su rey que no te vamos a servir porque vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Parafraseando el texto. ¿Verdad? Que sepa su rey que si el Señor no, estaremos en su presencia. ¡Wow! ¿Sabes? Estaban dispuestos a morir si era necesario estos jóvenes. Antes que postrarse ante una estatua y adorar a otros dioses. No se dejaron vencer, no se dejaron amedrentar, no cayeron ante la tentación del miedo ni de las amenazas. No se rindieron ante las presiones de una sociedad pagana, debido a que tenían un propósito en la vida. Sabes que tienes un propósito en la vida. Dile al que está a tu lado, tienes un propósito. Tienes un propósito. Porque sabían que tenían un propósito en la vida. Sabían que estaban en ese tiempo, en ese espacio, en ese lugar, en ese momento, en esa hora, en ese segundo, por algo. Y tú estás en este lugar, en esta ciudad, en este tiempo, seas joven, seas mayor, con un propósito. La cuestión es si sabemos cuál es nuestro propósito. La cuestión es si sabemos por qué Dios nos plantó aquí, por qué Dios me trajo hasta aquí, en medio de este tiempo. Fueron valientes y reflejo de su gloria. Ahora, yo no te voy a preguntar si estarías dispuesto a morir. Pero sí quiero que pensemos juntos. ¿Qué estaríamos dispuestos a dejar para que su imagen, su gloria se refleje en nosotros y otros puedan ver a Jesús en nuestra vida? Porque ese es el verdadero propósito. Ese es el verdadero propósito. De que Dios nos haya sacado de un lugar de oscuridad, nos haya plantado en su presencia, en un lugar de luz, para que también llevemos esa luz al mundo. ¿Qué estarías dispuesto? ¿Qué estaríamos dispuestos a dejar?
Y cada uno que le pida al Espíritu Santo que le ayude a examinarse desde dentro hacia afuera, que le ayude a mirarse por dentro, lo más profundo del corazón, porque solo el Espíritu conoce las intenciones del corazón. Solo el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del corazón. No podemos llegar nosotros, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de su Espíritu, sí que podremos llegar. Y nos va a ayudar, nos va a fortalecer para que eso salga. Y eso que quedó, ese hueco, ese vacío, sea lleno de la presencia y de la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sino transformaos, no conformarse para ser transformados. Y transformado significa ser cambiado. Y su palabra griega es metamorfosis. Y el ejemplo más típico es el de la oruga con la mariposa, ¿verdad? Y qué cambio, ¿verdad? A mí, bueno, yo no tengo jardín, pero si un día tuviese jardín en mi casa, amén, amén. Y tuviese plantas y no sé qué y tal, no me gustaría ver una oruga, me gustaría ver mariposas, ¿verdad? ¿Y sabes qué hacíamos nosotros? Éramos como la oruga, fuera de Dios. Teníamos hasta cara de oruga. Fuera de Dios. Pero una vez que Dios nos coge, ¿verdad? Que Dios nos toma y dice, ya, no vas a ser oruga, ahora serás una mariposa. Ahora serás mi hijo, serás mi hija. Y tu rostro, tu semblante cambiará, porque reflejará mi luz, reflejará mi gloria. ¡Wow! Eso es transformarse. Y fíjate, en Mateo 17:2 se utiliza, aquí Mateo, el escritor, utiliza el mismo término para la transformación. Y dice, y se transfiguró delante de ellos, hablando de Jesús, ¿verdad? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El Señor fue cambiado de tal manera que su gloria interior llegó a ser visible en lo exterior. Fíjate. Su gloria interior, lo que había dentro, fue tanto que llegó a ser visible en lo exterior. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, también utilizando el mismo término, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y se utiliza ese término respecto al cambio producido por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mientras que contemplamos la gloria del Señor, una transformación gradual. Gradualmente vamos tomando esa transformación, esa imagen de Cristo en nuestras vidas. Dios nos llama a cambiar nuestra forma de pensar. Y a veces oramos y nuestras oraciones, Señor, cambia y transforma las vidas, ¿verdad? Yo he orado muchas veces así, Señor, toca los corazones, toca las vidas, y está bien. Pero sabes, hay a veces que ese cambio, esa transformación es muy fácil mirarla en otro, ¿verdad? Es muy fácil estirar el dedo y decir, no, necesita cambiar, no, mira cómo vos, no. Es muy fácil. Pero nos cuesta a veces un poco más mirarnos a nosotros mismos y decir, no, Señor, transfórmame a mí primero. Yo quiero cambiar. Y con lo que tú has hecho en mi vida, con la luz, con la gloria de tu presencia en mi vida, que es reflejada, otros puedan venir y también ser transformados de gloria en gloria. Tiene que haber una metamorfosis intelectual.
Tiene que haber un cambio, una transformación. Igual que con la oruga, que luego se convierte en mariposa. El apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia. Y iba con tantas ganas y tantos deseos de apresar a los cristianos y a aquellas personas que profesaban a Cristo y clamaban de Jesús, de la muerte en la cruz, que resucitó. Iba con tantas ganas que en medio del camino a Damasco, Jesús sale a su encuentro. Y su vida fue transformada. Su vida fue cambiada. Y ya no era un seguidor, un perseguidor, sino que se convirtió en uno que anuncia el Evangelio, en uno que dice, antes iba para aquí, pero ahora voy para allá, ahora yo anuncio la palabra de Dios. Y es eso, mis hermanos, cuando uno se encuentra cara a cara con Jesús. Y no es que nosotros queremos encontrarnos con Jesús, Jesús sale a nuestro encuentro, porque por mis fuerzas yo soy incapaz de hacerlo. Por mis fuerzas yo no tengo la fuerza de voluntad para decir, oh, es Jesús el que sale a mi encuentro, es Jesús el que sale a tu encuentro. Es Jesús cuando salimos y hablamos de Jesús, no solamente en los evangelismos, sino en donde trabajamos, en donde sea. Es Jesús también el que sale al encuentro de esa persona. Y uno no sabe lo que puede ocurrir cuando le dices a alguien, Jesús te ama. No lo sabes. Porque no conoces el corazón, pero el Espíritu sí que conoce. Y el Espíritu sí que sabe. Y cuando arde nuestro corazón por querer pregonar a Cristo, por querer anunciar a Cristo, no nos dejamos a ninguno por el camino, sino que salimos adelante. En el trabajo, yo puse tengo unos compañeros de contacto en el WhatsApp y puse cuando salió la canción, la anuncié. Y se la hice escuchar a... pero eres famoso. Digo, no soy famoso. Pero uno no sabe, ¿verdad?, lo que puede hacer una palabra tan sencilla como Jesús te ama. El apóstol Pablo, ¿verdad?, esa transformación que hubo en su vida, ese cambio, dice que lo tenía todo por perdido, todo por basura, por ganar a Cristo en su vida. ¿Llegaríamos a ese punto como cristianos, como hijos de Dios? Y no estoy diciendo que dejes tu trabajo, que dejes... No. Es más profundo que eso. Es algo que nace de dentro. Es algo que nace del corazón. Y la tercera, renovación. ¿Y cómo se produce la transformación? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esta transformación, esta renovación se logra de dos maneras. En primer lugar, debemos identificar los pensamientos que no son dignos del Señor y llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo. Segunda de Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, derribando, despojándonos del viejo hombre. Y el segundo es meditar. El espacio que dejó ese pensamiento que hemos quitado tiene que ser lleno por algo, en este caso por la palabra de Dios. Y eso es meditar, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Meditar en la palabra del Señor. No solamente leer por leer o el versículo del día o lo que sea. Meditar, decir, Señor, ¿qué me estás hablando a mi vida?
¿Qué es lo que me estás diciendo? Necesito escudriñar, necesito, Espíritu Santo, que aún hables más profundo a mi ser. Y los dos versículos anteriores de Corintios, mientras le pido al grupo que pase. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Necesitamos despojarnos de ese viejo hombre, de quitarnos la ropa vieja y ponernos la ropa nueva creada, ¿verdad? Según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Y sabes, te invito a que te pongas de pie.